Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la implementación del chequeo de tipos en nuestro interpretador. Como les mencioné, vamos a usar como punto de partida el interpretador de asignación. Muy bien. En el lenguaje con chequeo de tipos se requiere, ¿cierto?, que todas las variables, que se incluya, que el programador incluya todas las variables, ¿cierto? Es decir, vamos a tener que especificarlas y eso implica unos cambios en la gramática. Para hacer el chequeo de tipos, en el lenguaje del curso se necesita cambiar la forma en que se escriben los procedimientos proc expression y recursión let trec expression. Y lo vamos a reescribir de esta manera. Ahora, el proc, ¿cierto? Va a recibir una expresión de tipo, ¿cierto? Va a recibir una expresión de tipo, va a recibir el identificador, es decir, que vamos a escribir, por ejemplo, proc int, int, por ejemplo, int x, int y, int z. Y en el letrec vamos a decir la salida, ¿cierto? Que es, bueno, es un identificador, ¿cierto? O sea, sería, por ejemplo, int de f de int de f de x, y. Por ejemplo, vamos a poder escribir este tipo de cosas, ¿cierto? Vamos a poder escribir, por ejemplo, int fat y int x. O sea, vamos a especificarle la salida y vamos a especificarle cómo son las entradas. Y en el caso de los procedimientos, como he mencionado, ya lo que vamos a hacer es agregarle esto, ¿cierto? Por ejemplo, proc, int x, int y. Eso es necesario. Para hacer estos cambios en la gramática, entonces vamos a agregar estas modificaciones a nuestra especificación gramatical. Entonces vamos a proceder con esas modificaciones en la expresión gramatical referente a los procedimientos. Entonces voy a agregarlo acá, donde tenemos asignación. Después de asignación, nosotros vamos a tener lo que sería chequeo de tipos. ¿Cierto? En el chequeo de tipos vamos a tener expresión. Verdad, tengo que hacer es en el tema de los procedimientos. Tengo que hacer aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí los cambios para tipos. Entonces, separa el list identificador. En este caso, habría algo que se llama type expression, ¿cierto? Es el único cambio que nosotros haríamos fuerte. Y aquí en el letrec, entonces venía arno identificador separado. Aquí vendría type expression, ¿cierto? Type expression y separa el list identificador y aquí iría el type expression. Entonces, ya ahí vamos a poder especificar en los argumentos de entrada de nuestros procedimientos y en nuestros procedimientos recursivos los tipos que espera. En el caso de los procedimientos recursivos también colocamos el tipo de salida, ya que en los procedimientos recursivos necesitamos saber, cuando se llama recursivamente la función, necesitamos saber el tipo de ella. Si no tenemos esto aquí al principio, ¿cierto? Si no tenemos esto aquí al principio, no vamos a saber. Entonces, por eso es muy importante colocarlo en los procedimientos recursivos. Necesitamos saber cuál es el tipo de retorno de la función, porque cuando usted la vuelve a evaluar dentro de la misma función, ¿cierto? Cuando está haciendo el llamado recurso, usted necesita saber cuál es el tipo de eso. Y lamentablemente, para resolver eso, tendríamos que llegar hasta el fondo de la recursión y devolvernos, cosa que no queremos hacer. Entonces, por eso es necesario en los procedimientos recursivos indicar el tipo de la salida. Por eso es que, por ejemplo, en Java, en C++, usted dice el tipo de retorno de los procedimientos. Como esos procedimientos son naturalmente recursivos, por eso es necesario hacer este proceso. Perfecto, yo ya hice esto. Y ahora vamos a añadir los tipos, ¿cierto? ¿Qué tipos de expresiones existen? Entonces vamos a agregarlos aquí los tipos, ¿cierto? Vamos a agregar los tipos. Tenemos un type expression que sería, primero, un entero. Vamos a llamarlo inType, ¿cierto? Expression. Luego tenemos un type expression que sería booleano, ¿cierto? Que sería bool type expression, ¿cierto? Bool type expression. Y acá finalmente tendremos un type expression que sería el procedimiento. Entonces, ¿cómo funciona el procedimiento? Básicamente abrimos paréntesis, es un separate list, ¿cierto? De type expression y está separadas por asterisco. Cerramos acá y aquí sería de esta manera. Y finalmente colocamos la salida, ¿cierto? La salida sería de esta manera, type expression, ¿cierto? Y aquí básicamente, aquí básicamente, perdón, aquí no va esto, va es por fuera. Bueno, esto iría aquí, ¿listo? Y esto vamos a llamarlo, ¿cierto? Esto vamos a llamarlo proc type expression, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas son las expresiones de tipos que nosotros tenemos y ya con esto vamos a poder escribir cosas como esto, ¿cierto? Entonces, como les mencioné, como yo necesito para la primitiva saber, ¿cierto?
qué está entrando aquí, ¿cierto? Entonces, para poder evaluar eso, muchachos, para poder evaluar eso, lamentablemente yo necesito saber, ¿cierto? ¿Qué tipo es esto? Entonces, esto no lo da este entero. Por esa razón, se coloca acá al principio de los procedimientos recursivos. Muy bien, también vamos a poder escribir códigos como este, por ejemplo, prop, bool b, intx y inty, y bueno. Y pues ya sabemos que el resultado de la suma, o sea, la evaluación va a ser un entero, porque pues la salida de esto es un entero, pero el procedimiento de sum, ¿qué recibe? Recibe un booleano, dos enteros y saca un entero. Pilas con esto, la evaluación es un entero, la declaración es esto que ustedes ven acá. Eso es algo que ustedes deben tener mucho cuidado. Muy bien, entonces ya se ha definido que es una expresión de tipo, ¿cierto? Y una expresión de tipo denota un tipo, pero en sí que es un tipo. Para hacer esto vamos a implementar un data type, ¿cierto? De esta manera, ¿cierto? Que nos va a permitir diferenciar los tipos. Vamos a tener dos tipos. Vamos a tener un tipo atómico, que es un tipo de directo, como entero y booleano. Y vamos a tener un tipo procedimiento, pues que dentro de sí tiene otros tipos. Y para hacer esto vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, con este define data type, ¿cierto? Vamos a definir esto, ¿cierto? Vamos a definir esto. Entonces, define data type, vamos a hacerlo acá abajito, ¿cierto? Con el tema de los tipos, define data type, ¿cierto? Vamos a definir esos tipos. Listo, vamos a definir eso, vamos a definirlo acá al final. Entonces, para esto, bueno, vamos a agregar los nuevos tipos. Entonces tengo define data type, ¿cierto? Tipo, ¿cierto? ¿Qué tipos tenemos? Tenemos tipo atómico, atomic type, ¿cierto? Atomic type, pues básicamente es un nombre que es un símbolo, ¿cierto? Ya van a ver. Y en el otro caso tenemos prop type, ¿cierto? Que va a tener dos cosas. Los tipos de los argumentos, ¿cierto? Artype, que artype es una lista de tipos, ¿cierto? Una lista de tipos. Y tenemos el segundo caso, que sería la salida, que es un resultado, result type, que básicamente es un tipo. Entonces, de esta manera vamos a implementar nuestros tipos. Ya tenemos la forma de escribirlo y la forma de representarlo. Muy bien. Entonces, vamos a definir ahora lo que es int type y lo que es bool type. Entonces, int type, ¿cierto? Entonces, define. Entonces, int type, ¿cierto? El tipo entero es un atomic type, ¿cierto? Que tiene int. Y define bool type, ¿cierto? Que va a ser un tipo atómico, ¿cierto? Atomic type con un boolean, ¿cierto? Pues básicamente va a ser representado de esta manera. Entonces, ya con esto hemos implementado, número 1, los cambios que se hacen en el interpretador. ¿Qué cambio vamos a hacer? La forma de escribir los procedimientos y los procedimientos recursivos, dado el problema que encontramos, porque pues no es directo poder saber qué es B, qué es X, qué es Y. Entonces en chequeo vamos a indicar qué son. Y lo segundo es, en el caso de los procedimientos recursivos, también le especificamos a los argumentos y pues decimos el tipo de retorno, porque aquí tenemos que evaluar eso. Es por esa razón que es necesario especificarle a esto, porque para evaluar el tipo de un algoritmo recursivo, de un procedimiento recursivo, ustedes necesitan llegar hasta el fondo, ¿cierto? Que es lo que devuelve al final. Entonces eso es un poco complicado. Muy bien, entonces acá al final definimos los que son la representación de los tipos. Ya a continuación vamos a ver cómo se trabajan estos cambios en el interpretador.